Gusto saludarlos, mis estimados estudiantes de grado 11 del Colegio Luis Hernández Vargas. El propósito para este video tutorial es el desarrollo de nuestra guía número 2. En nuestra guía número 2 vamos a hablar de dos elementos importantes. Se llaman los diagramas presión-volumen y las máquinas térmicas. Para hablar de diagramas presión-volumen, nosotros hacemos referencia a que toda sustancia teniendo unas condiciones de presión, volumen y temperatura, se puede graficar en un diagrama. Nosotros vamos a trabajar con dos sustancias, el agua y el aire. El diagrama de presión-volumen para estas dos sustancias es muy similar al mostrado en la figura y el que está aquí a mis espaldas. Podemos notar donde en este diagrama la zona donde el estado puede ser líquido, en este caso la zona azul, o vapor, que es la zona amarilla, o una mezcla de las dos, que se llama la zona líquido-vapor. Si tiene tendencia hacia el lado izquierdo, es más líquido. Si tiene tendencia hacia el lado derecho, es más vapor. Hay unas características que están definidas en nuestra guía, que son energía interna, entalpía, entropía, que son variables que definen una estructura interna para cada una de estas situaciones que se llaman estados. Nuestra guía nos pide lo siguiente: descargar de la aplicación Play Store. Esto se piensa para la mayoría de celulares, en este caso sistema operativo Android. Sugerimos el uso de la calculadora Thermonator para ahorrarnos una cantidad de operaciones matemáticas. Entonces vamos a descargar la calculadora Thermonator, ¿sí? de nuestra tienda Play Store, y al tenerla descargada buscamos la aplicación. ¿Cómo se busca en la tienda? Thermonator, el símbolo es una calculadora con las letras P, V, T, S, que son presión, volumen, temperatura, entropía. Vamos a ingresar a esa calculadora. Aquí le vamos a dar en aceptar. Dejémoslo horizontal. Cada uno de nosotros tiene unas condiciones tanto para el agua como para el aire. Antes de iniciar el manejo en la calculadora, se nos recomienda cambiar las unidades. En la guía nos muestra qué unidades debemos tener, pero aquí hagámoslo. En la calculadora donde está la palabra Thermonator, hacia la esquina superior izquierda está el menú hamburguesa. Tocamos ese menú hamburguesa y vamos a modificar las unidades. Las unidades con las que vamos a trabajar son presión en atmósferas, temperatura en centígrados y volumen en litros. Las otras unidades se pueden dejar: masa en kilogramos, energía en kilojulios y potencia en kilovatios. Listas las unidades. Ahora la sustancia. Donde está la palabra aire, vamos a seleccionar nuestra sustancia. En este caso comenzamos con agua. Cada uno de nosotros tiene allá en su tabla de datos unas determinadas condiciones para el estado 1 y para el estado 2. Entonces vamos a comenzar con el estado 1.
Digamos que a mí me correspondió 138 atmósferas de presión. 138 atmósferas de presión. Entonces, donde está la letra P, la presión, 138. Y un volumen de 1.2 litros. Entonces, en la celda de volumen, 1.2 litros. Aquí le voy a dar siguiente. ¿Qué nos hace automáticamente? Automáticamente nos grafica ese estado 1 en el diagrama presión-volumen. Vamos a graficar nuestro segundo estado. Para graficar un segundo estado, vamos a tocar donde dice mover y le vamos a decir nuevo estado. Vamos a seleccionar nuevo estado. Después de seleccionar nuevo estado, vamos a tocar cualquier parte en la pantalla. En la pantalla no, en el diagrama presión-volumen. Entonces voy a hacerlo por aquí abajo, a ver. Listos. Apareció el número 2. Eso quiere decir nuestro estado número 2. Vamos y verificamos en las tablas. ¿Cuáles son las condiciones para el estado número 2? A mí para el estado número 2 me correspondió 54 atmósferas y 10 de volumen. Entonces, para entrar esa información en el estado número 2, voy a borrar todas las celdas que están en rojo, que tienen el borde rojo. Todas esas celdas que tienen el borde rojo, borro toda esa información. Y entro las características de mi estado. Digamos que esas eran las características de mi estado y le doy siguiente. Se desapareció el número 2 del diagrama presión-volumen. Entonces lo que voy a hacer con los dedos, ¿sí? Es acercarlos o alejarlos en la zona donde están las unidades de volumen, que es en la parte inferior. Entonces lo que vamos a hacer ahí es jugar con los dedos, acercar o alejar. Entonces en estos momentos lo que estoy haciendo es acercando y muevo para ver dónde puede estar. Sigo acercando. Al ir acercando los dedos, entonces lo que está ocurriendo es que disminuyo la escala. Como pueden ver ahí, entonces ahora puedo ver hasta 3 litros. Y como sé que está por allá en 10 litros de volumen, sigo disminuyendo, sigo haciendo esta tarea ahí en el eje inferior. Y parece que ahí está. Ahora muevo con el dedo para ver ese eje horizontal, el eje del volumen. Listos. Ya se ve mucho mejor la representación de los dos estados. Se ven en esa imagen. Al tocar el número 1 aparecen las características del primer estado. Al tocar el número 2 aparecen las características del segundo estado. Tomamos un pantallazo, hacemos una captura de pantalla del celular o donde estemos trabajando, ¿sí? Hacemos una captura de pantalla, tanto del estado 1 como del estado 2. Y llevamos esas dos capturas de pantalla, la del estado 1 y la del estado 2, llevamos esas capturas de pantalla a un archivo de Excel. Tenemos nuestro archivo de Excel. La recomendación es guardar ese archivo de Excel con apellidos y nombres de cada uno de ustedes. Y hemos pegado los dos pantallazos de ambos estados.
estado 1 y estado 2. Y las características que nos arrojó nuestra calculadora para ambos estados. Aquí se recomienda, por favor, dejar las características del el pantallazo como lo hayan tomado, la hora, por temas de, para evitar copias y para evitar inconvenientes, si lo está haciendo desde algún navegador, la captura de pantalla que tenga una evidencia de que usted está trabajando su archivo de forma individual. Bien, ¿y qué hemos hecho adicionalmente? Adicionalmente hemos colocado esos datos, ¿sí? De presión, temperatura, volumen, energía interna, entalpía, la letra H es entalpía, la letra S es entropía y la calidad de vapor. Si aparece entonces en el estado 1, cuando se habla de calidad de vapor, una rayita, entonces se dice que, y como está hacia el lado, en este caso, el lado izquierdo de nuestro diagrama presión-volumen, es decir, como en la zona azul, decimos que la sustancia, en este caso el agua, se encuentra en estado líquido, con una determinada energía interna, todas las características que usted quiera destacar de todas estas características, las puede escribir todas, puede resaltar algunas, tanto para el estado 1 como para el estado 2. Y queremos que usted haga un análisis de cómo sería la situación si la sustancia pasara del estado 1 al estado 2. Por ejemplo, en su caso, ¿qué ocurriría? Aumenta el volumen, ¿sí? Aumenta la energía interna, aumenta la entropía. En el estado 2, por ejemplo, está dentro de la campana. Nosotros decimos la campana de ese diagrama presión-volumen. Y si estuviera aquí a mis espaldas, entonces estaríamos hablando de una zona entre azul y amarillo. Entonces es una mezcla y por eso aparece un número en calidad de vapor. Ese número se puede entender como un porcentaje. Si dice 0,44, entonces eso se entiende como un 44% de vapor. Y si tiene un 44% de vapor, entonces tiene 56% de líquido. Entonces es la tendencia de ese punto 2 o de ese estado 2 en el diagrama presión-volumen es más hacia un azul que hacia un amarillo, porque tiene un poquito más de azul, que es el estado líquido, el 56%, y el 44% es del estado de vapor. Todas esas conclusiones, todo lo que quiera incluir ahí, lo puede expresar como parte de esta información que obtenemos de la calculadora Thermonator. Y ahí finaliza nuestro primer ejercicio de análisis de estados para el agua. El segundo es muy similar, ¿sí? Vamos a la calculadora. Lo que vamos a hacer en la calculadora es... El segundo es muy similar. En la calculadora lo que vamos a hacer es cambiar la sustancia. Entonces, donde dice agua, vamos a tocar y vamos a cambiarlo a aire. Nos envía una señal de advertencia que hay estados que se eliminarán. Entonces, bien, es normal. Le decimos que sí. Ahora tenemos un diagrama de cuerpo, de diagrama presión-volumen, donde el dato máximo de presión es orientado hacia las 40 atmósferas. Entonces, ese es nuestro diagrama presión-volumen para el aire. Y se repite el proceso. Si en mis datos, entonces corresponde a una presión de
por ejemplo, 29 atmósferas y un volumen de 4 litros, entonces en la calculadora ingresamos esos datos de presión y de volumen. 29 y, por ejemplo, volumen 4. Siguiente. Él automáticamente grafica. De nuevo, le vamos a lo mismo que estábamos haciendo con el agua. Ahí donde dice mover, lo vamos a tocar y ahora le vamos a seleccionar nuevo estado. Y tocamos un punto cualquiera dentro del diagrama presión-volumen. Puede ser por fuera o por dentro de la campana. Y vamos a modificar las características de ese estado. Borramos esa información. Y consulto en la tabla de datos qué características debería tener el estado 2. Entonces, digamos que el estado 2 tenía, para mi caso, 46 atmósferas. 46 atmósferas, entonces en la calculadora 46 atmósferas y el volumen 7.9 litros. Le decimos siguiente. Se perdió el 2 de la imagen, entonces de nuevo con los dedos, ¿sí? Acercamos los dedos en el eje horizontal, ahí donde está el volumen. Listos. Y luego simplemente lo deslizo, lo muevo hacia un lado o hacia otro para ver que estén los dos estados en esa imagen. Listos. Tocamos el estado 1, se verifica que estén nuestros datos. Tocamos el estado 2 y ya está nuestra información lista. Capturamos, entonces captura de pantalla para el estado 1, captura de pantalla para el estado 2 y llevamos esas dos capturas a un segundo ejercicio, a una segunda hoja o una segunda zona ahí en los archivos de Excel. Igual al ejercicio anterior, entonces muy similar, colocamos información de presión, temperatura, volumen, energía interna, entalpía, entropía y calidad de vapor. Escribimos las características de nuestro estado, ¿sí? Y hacemos un análisis, ¿qué pasaría o qué le pasaría a esa sustancia si pasa del estado 1 al estado 2? Aumenta sus características, dónde era vapor, qué tanta calidad de vapor tenía. Y dejamos esas capturas de pantalla con una hora, si tiene alguna otra identificación para convertirlo, para saber si está realizando su tarea de forma individual, pues bienvenido sea. Ese es el ejercicio número 2. Muy sencillos. Ejercicio número 1 con agua, ejercicio número 2 con aire, determinando los estados 1 y 2. Bien, vamos a la calculadora porque nuestro ejercicio número 3 habla de procesos. Entonces, en el ejercicio número 3 hablamos de procesos. Vamos a la calculadora para saber dónde se identifican procesos. Aquí, donde dice mover, lo que vamos a hacer es seleccionar, borrar. Y vamos a borrar esos dos estados. El estado, toco el punto 1 y toco el punto 2. Y hemos borrado ambos estados. Donde muestra nuevo estado, vamos a decirle nuevo proceso. Y nuestro primer proceso, el que nos pide la guía, es el proceso isobárico. Entonces, seleccionamos isóbaro o isobárico. Para dibujar ese proceso isobárico,
tocamos un punto en la pantalla y luego lo deslizamos en cualquier parte de la pantalla. Un punto y lo deslizamos. ¿Para qué deslizarlo? Para que aparezca en dos estados o ese movimiento, ¿sí? Punto 1 y punto 2. Después puedo mover todo lo que quiera. Puedo seleccionar el punto 1, moverlo. Puedo seleccionar el punto 2 y moverlo. Pero digamos que a mí me tocó el análisis de una presión atmosférica de 32 atmósferas. Entonces en la calculadora debo llevar la flecha roja hasta que la presión sea más o menos 32. No podemos calcular exactamente 32, pero más o menos 32. Entonces, por aquí digamos que es 32. 30, 31, 32. Dejémoslo ahí. ¿Sí? Donde quiera dejar esos puntos 1 y 2. Por ejemplo, si quiero dejar ese punto 1 en una zona líquida, entonces lo acerco hacia la zona líquida, que aquí en mi espalda, entonces es la zona azul, la zona azul, azul en la parte superior. O si quiero una mezcla, entonces estará dentro de la campana. Y lo mismo el punto 2. Si quiero mezcla, lo dejo dentro de la campana. Si quiero vapor, lo dejo en la zona amarilla, que es la zona de vapor. Lo importante es configurar que la flecha quede. Aquí me queda en 32.225, no hay problema. Quede cercano al valor que nos están pidiendo en la tabla o en la guía. Ok. Seguimos entonces. Aquí lo que hacemos es una captura de pantalla, como la quiera capturar, horizontal o vertical. Hacemos esa captura de pantalla. En este momento, a mí me gustaría tenerlo vertical. ¿Por qué? Porque nos está dando dos características nuevas. El calor y el trabajo. El calor se simboliza como Q mayúscula y el trabajo se simboliza como W mayúscula. Son dos características nuevas que nos da cuando dibujamos un proceso. Entonces aquí vemos, el calor no se modifica en un proceso isobárico, el trabajo tampoco se modifica en un proceso isobárico. Llevamos esa captura de pantalla a un archivo de Excel y escribimos una conclusión relacionada con esa característica. Aquí, por ejemplo, podría decir, el punto 1 se encuentra de ese proceso, es una mezcla de aire y líquido. Esa mezcla de aire y líquido tiene 27%, 28% de vapor. En este caso estaba a 28 atmósferas, la temperatura es menos 145 grados Celsius y en el estado 2 disminuyó su temperatura, aumentó porque estaba de menos 145 a menos 140, aumentó unos graditos. Aumentó el volumen, ¿sí? Y en el estado 2 está totalmente vapor. Las características de calor y trabajo son tales. Y se puede complementar esa información con la información que compartí en del libro. Y esta presentación también la estamos compartiendo. ¿De qué se trata un proceso isobárico? ¿Sí? Entonces, esta información la encuentran ustedes en el libro y fue unas imágenes que compartimos en el grupo de WhatsApp. Uniendo esa información con lo que usted visualiza y entrega, puede realizar una conclusión de su proceso
en, sí, de su proceso en una celda aquí que hemos llamado característica de ese proceso isobárico. Igual va a ocurrir con el proceso isotérmico, igual va a ocurrir con el proceso isócoro, igual va a ocurrir con el proceso adiabático. El proceso adiabático, veamos aquí en la calculadora, es para cuando una S se mantiene, una entropía se mantiene. Entonces vamos a borrar, aquí donde dice mover, le vamos a decir borrar. Y vamos a borrar, a tocar ese proceso que habíamos dibujado, que era un proceso isobárico, y le vamos a decir un nuevo proceso, pero un nuevo proceso se llama adiabático. El último es adiabático. Lo mismo, tocamos dos puntos o tocamos un punto y arrastramos el dedo para que queden dibujados dos puntos. Movemos esa flecha, ¿sí? Hacia un punto donde nos pida la tabla. Por ejemplo, que nos pidió entropía de 2.9. Entonces, en la calculadora vamos a llevar esa entropía a 2.9. 2.3 más hacia arriba, 2.4. Bien, y vemos que se pierde el punto 1, entonces lo que hago es con los dedos hacia arriba y hacia abajo en el eje vertical. Entonces los acercamos, los dedos, para que se vea el punto 1. Si muevo hacia arriba con un solo dedo, hacia arriba y hacia abajo, entonces se mueve hacia arriba y hacia abajo la gráfica. Dijimos que queremos una entalpía de 2.9. Entonces hay que llevar esa entalpía, va en 2.7. Sigue. Sigue. Y hacia abajo. Y ahora movemos. Va en 2.8. Esa entalpía, 2.9. Seguimos moviendo por ahí, 2.9. Donde quiera dejar ese punto 1 y ese punto 2. ¿Sí? Listos. Esa es una captura de pantalla, entonces hacemos esa captura de pantalla y lo llevamos a Excel. El propósito con este ejercicio número 3 es que queden las 3 gráficas de las 4 gráficas de los 4 procesos. Isobárico, isotérmico, isócoro y adiabático. Muy bien, mis estimados estudiantes. Finalmente vamos a hablar del último punto de nuestra guía, que corresponde a la exploración de la aplicación motor del ciclo de Otto de 4 tiempos. Lo podemos encontrar en la tienda de Play Store como 4-Stroke Otto Engine. Vamos a visualizar esta aplicación en el celular. Este es el icono 4-Stroke Otto Engine. Las instrucciones. Lo que queremos nosotros es que cada uno de ustedes explore la aplicación, identifique las partes, en este momento las partes externas, cercanas al motor. Se pueden consultar los nombres en la parte superior, al tocar la letra A, se pueden activar o desactivar los nombres. Se pueden hacer capturas de imagen del vehículo como tal, del motor en su parte externa.
Aquí vemos las principales partes externas del motor. Vemos el detalle en la parte superior. Vemos el distribuidor de ignición, que es el que tiene el cableado. Ese cableado va a las bujías. Ahorita vemos internamente que hace una bujía. Tiene un colector de admisión. El filtro del aire es el que está conectado al colector de admisión. El propósito es que ingrese un aire sin ningún tipo de contaminación ni de suciedad. Y el colector de escape es el que va a estar conectado al exhausto del vehículo. Nuestro gran interés es ver el comportamiento interno de el motor. En este caso tenemos un motor de 4 cilindros. Los grandes camiones pueden llegar a tener 16 cilindros. Una tractomula se habla de 16 cilindros, de 32 cilindros. Hay vehículos de carreras que tienen 8 cilindros o 16 cilindros. Y un vehículo normal tiene 4 cilindros, como lo vemos en la imagen. Los cilindros, entonces, aquí en mi espalda, en esta imagen, a este lado tenemos las partes de esos que conforman la unión del cilindro, la biela, el pistón. El que está girando en la parte inferior es el cigüeñal. Vemos cómo las válvulas se mueven, se abren y se cierran para permitir la entrada de aire o la salida de los gases. Vemos que hay un solo cilindro que está generando una explosión porque los otros 3 están en un ciclo diferente. Entonces nosotros decimos que cada uno de esos cilindros está cumpliendo un ciclo diferente en un determinado momento. Se puede ver el detalle de la conexión. Hacemos un acercamiento. Aquí podemos ir capturando pantallazos, detallando nombres, para poder entender. Aquí vemos el detalle de la bujía. Se alcanza a ver el momento en que la bujía hace su chispa para generar la explosión. El pistón, la biela, el cigüeñal, la caja. En la parte inferior de la caja se llena de aceite para evitar el desgaste de las partes. Ese aceite es el que finalmente hay que mantener cambiando a los vehículos. Funcionamiento de cada ciclo. El propósito que nosotros queremos es que ustedes con sus propias palabras expliquen de qué se tratan esos 4 ciclos. ¿Sí? Admisión. El primero se llama admisión. Aquí se ven los tiempos, ciclos o tiempos. El tiempo 1 es el de admisión. El tiempo 2 es el de compresión. Ahí hay una explicación en las imágenes. El tiempo 3 es la explosión. Y el tiempo 4 es el escape. Sí, entonces se puede leer, se puede identificar qué es lo que hace cada uno de esos tiempos y con palabras de ustedes expliquen ese funcionamiento. Hay que mezclar la información que nos ofrece aquí nuestra aplicación en 3D. Hay que mezclar la información de la guía. Esta es la información de la guía. El ciclo de Otto. ¿Qué proceso ocurre cuando hay admisión? Ustedes pueden decir, bueno, entre el punto E y el punto A hay un proceso isobárico.
¿sí? Isobárico porque es a la misma presión. Es una presión atmosférica, una presión baja. Luego de A a B, luego de B a C, luego de C a D, de D a A, le pueden dar unos, aquí hay unos, una guía. Ustedes pueden mezclar toda esta información que obtienen en la guía, la que se obtiene en la aplicación del celular y la que se puede obtener de otras páginas. En la guía hay otras referencias que nos ayudarán a entender el funcionamiento de un ciclo, el ciclo de Otto. Capturamos unas imágenes, hacemos esa explicación en un archivo de Excel. Traemos nuestras capturas de pantalla del celular a una hoja de Excel. Hacemos nuestras apreciaciones con respecto a cada uno de los ciclos, con respecto a cada uno de los procesos del ciclo de Otto. Lo podemos acompañar de las imágenes que ustedes encuentren. Estas imágenes son de nuestra presentación que acompaña estas clases. Pueden incluir las que ustedes encuentren, las que consideren les brindan la mejor información. La idea es que expliquemos de qué se trata el ciclo de Otto. Aquí se pueden acompañar de los diagramas presión, volumen, ¿sí? Para hacer mayor claridad, como lo quieran presentar. Finalmente, en la última hoja de o en la última parte de nuestro archivo de Excel, vamos a responder las preguntas de autoevaluación. Por ejemplo, ¿existen otros esquemas diferentes a los de presión, volumen? Entonces, habrá que buscar. Ustedes podrán identificar, quizás en la calculadora, podamos encontrar alguna idea. Aquí, por ejemplo, donde dice en la parte, en la esquina izquierda hacia abajo del diagrama, está PV, que quiere decir diagrama presión-volumen. Pero existen otros diagramas. Temperatura, entropía, ¿sí? Presión, entalpía. Entalpía, entropía. Temperatura, volumen. Presión, temperatura. Presión, entropía. Entalpía, volumen. Entropía, volumen. Entonces, interesante. No solo existen diagramas presión, volumen. Pueden capturar imágenes, pueden complementar esa información para dar respuesta a ese primer punto de la autoevaluación. ¿Exploró otras opciones en la calculadora? Quizás exploró otras sustancias. Sí, en la calculadora, por ejemplo, exploró otras sustancias. Allá donde dice aire, aparecen otras sustancias. Exploró el comportamiento de algún refrigerante, de algún gas noble, de algún gas ideal. Exploró todas esas posibilidades de diagramas. Otra pregunta. Busque en la calculadora los ciclos de Otto y Diesel. Entonces, los ciclos de Otto y Diesel los podemos encontrar allá donde dice nuevo ciclo. ¿Sí? Y se puede ver el ciclo de Carnot. Se puede ver el ciclo de Otto. Se puede ver, perdón, el ciclo de Otto y el ciclo Diesel.
Hay otros ciclos que nos dan otras posibilidades de proceso. Y hay algo que se llaman unos ciclos para unas máquinas avanzadas. Y ahí se ve el comportamiento de cada uno de esos ciclos. Como podemos ver, en este mundo de la termodinámica, y nosotros solo nos dedicamos a uno de esos, que es el ciclo de Otto. Bien. Otra pregunta. He logrado utilizar Termonator y la simulación 3D del motor de 4 tiempos y otros recursos para resolver mis ejercicios. ¿Qué opinión me llevo de ellos? ¿Cómo me fue con este video tutorial? Dificultades en el manejo de la calculadora, en el manejo de Excel. Entregué todas mis actividades a tiempo, estuve en todas las, así hayan sido poquitos los encuentros que hicimos de forma remota, pero estuve en todos los encuentros. Participé, porque una cosa es estar en todos los encuentros y otra cosa es prender la cámara y participar. ¿Sí? Entonces, sí cumplí con ese deber de participación, de preguntar, de estar atento en esos acompañamientos remotos. Exprese su opinión y colóquese su nota de 10 a 100. Mis queridos estudiantes, Dios los bendiga, que sigan juiciosos, por favor. Piensen, nosotros estamos preparándonos. Estamos en el mes de marzo y ustedes el 22 de agosto presentan pruebas de estado. Todo lo que hagan, todo lo que construyan en términos de habilidad de pensamiento, de capacidad de indagación por muchos procesos de lo que nosotros vemos en clase, no solo conmigo, sino con sus demás maestros, todo eso les va a ayudar a tomar decisiones en su prueba en el mes de agosto. Y mire, ya estamos en marzo. Hay que visualizarnos y ser conscientes de la importancia de todos estos procesos. Queridos estudiantes, Dios los bendiga, muchos éxitos, seguimos en contacto, nos vemos en un próximo encuentro o en un próximo video. Bye, bye.